pero vamos a empezar ya la clase del día de hoy. Y también las disculpas del caso por el día de ayer, pero estoy estudiando un posgrado, ¿verdad? Y teníamos un debate, una actividad de un seminario y tenía que participar, así que fue un momento un poquito ahí complicadito, pero el día de hoy no va a pasar nada, así que, bueno, igual creo que fue solo el único día. Bien, vamos a seguir con el tema de que habíamos empezado ya los días pasados, que es, primero que nada nos quedamos acá. Sabemos que el computador como tal es una ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada fase tiene fundamentos matemáticos y la matemática jamás va a ser refutada, ¿sí? Jamás. O sea, aquí alguien que me diga que en el sistema decimal 1 más 1 es 5, o sea, no, no se puede, no se puede. Aquí alguien que me diga que en un sistema binario verdadero y verdadero va a ser falso, no, la compuerta I dicta que no. O sea, no hay forma de refutar esos tipos de teoremas que eh, ya han sido planteados. Y sí, es muy cierto, por eso dice la salvedad de que en un sistema decimal, porque 1 más 1 en otro sistema puede dar otro resultado, ¿no? Por eso está la aseveración de que en un sistema decimal siempre va a ser 2. Ahora en otro sistema puede que no, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que el compilador se basa en esto. O sea, el compilador es su vida en la matemática, ¿verdad? Entonces, sigamos. ¿Cuál es lo que nos toca ver? Y aquí quisiera yo abrir el debate, que ahí la gente ustedes, ¿verdad? Me escriban en el chat o quisieran abrir su micrófono y me digan eh, en qué se aplican los compiladores. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer con compiladores? ¿O solo está para hacernos a cuadritos la vida? No sé, ¿alguien quiere ahí participar? Crear lenguajes es la aplicación por excelencia, ¿verdad? Crear lenguajes de programación. Y nos sorprenderíamos la cantidad de lenguajes que se crean, ¿verdad? ¿Alguien más quiere participar ahí en el chat o abriendo su micrófono? Y que me diga, ¿dónde creen ustedes que se aplican los compiladores? ¿Qué aplicaciones tiene el compilador? Correcto, es que a la larga el lenguaje es la piedra angular. O sea, aquí alguien que me diga que el compilador no se usa, o sea, en todo donde estamos nosotros programando es un compilador, ¿no? O traductor. Bien, ¿qué más? ¿Qué creen? ¿Qué otras aplicaciones puedo tener aparte de los lenguajes de programación? ¿Qué otras aplicaciones puede tener el compilador? Ahí según... Sí, definitivamente, primero se inventó el compilador. Sí, Assembler primero se creó su compilador así bastante primitivo, ¿verdad? Muy compleja esa tarea. Y sí, primero se crea el compilador y después el lenguaje. Santiago tiene una respuesta bien interesante, influye en el diseño de arquitectura de computadoras. O sea, vamos a hablar de eso, pero créanme que hay chance de eso a morir, ¿verdad? Más ahora con todo esto de que todo tiene procesador, ¿verdad? El Internet de las cosas y todo tiene procesador, señores, y todo tiene, miramos compiladores hasta por fregar, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde más puedo venir y aplicar compiladores?
En la inteligencia artificial, bueno, vamos a ver. Denis dice un traductor de idiomas, por ejemplo, inglés-español. Es posible. Yo la verdad le soy sincero, nunca no sé cómo se genera esto, si se genera a nivel de redes neuronales e inteligencia artificial. Solo permítame, voy a cerrar la puerta porque empezó a llover y ya casi no escucho. Permítame. Gracias. Bien, no estoy seguro si será un compilador, pero de que puede ser o que puede hacerse con un compilador, casi seguro que sí. En la inteligencia artificial, uy, yo considero que podrían, lejos de aplicación, podrían trabajar de la mano, ¿verdad? Platicando con unos compañeros de compiladores uno, no sé si fue este semestre o el semestre pasado, eh, estos compañeros platicábamos del tema de aplicar la inteligencia artificial en el tema de la optimización de, de, de autómatas. Claro que se puede, ¿verdad? O sea, son más que todo, creo que trabajan de la mano, ¿verdad? Eh, bien, primero que nada, una de las aplicaciones, como dijo Santiago, es en las arquitecturas, ¿verdad? Cuando yo ya tengo, tal vez ustedes ya no lo vieron, pero por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar la universidad, eh, mi computadora era una Intel Atom. Creo que eso ya ni existe ahora. Intel Atom y tenía 1 GB de RAM. El Atom era solo un CPU, ¿verdad? Y en ese entonces estaba de moda eh, el Core 2 Duo, el Intel Dual Core y cosas así, ¿verdad? Ni me recuerdo quién es el que tiene los CPUs físicos, creo que era el Core 2 Duo, que obviamente Core 2 Duo, o sea, su, su nombre lo indica, dos, eh, dos procesadores, ¿verdad? ¿Y cómo maneja esas cuestiones? Lo puede llegar a manejar a nivel de paralelismo, ¿sí? Entonces, el paralelismo es aquella función en el cual pues viene y puedo manejar independientemente los hilos, ¿verdad? A veces, y esa es una muy mala práctica de programación, ¿verdad? El hecho de cuando no se pueden manejar hilos. Bueno, antes se pasaba, yo creo que ahora con Kubernetes y Docker no pasa eso, porque Kubernetes lo que hace es venir y segmentar eso sobre los CPUs. Pero antes, me recuerdo que cuando en mi primer trabajo eh, pusimos, o alguien hizo ahí de los compañeros un motor de validaciones en Java. Y nuestro frontend estaba en PHP, ¿va? Entonces nuestro frontend pasaba los datos a Java. Felices todos, ¿verdad? Que sí, que el servidor tiene 6 núcleos y que se va ahí va a aguantar y que aquí, que allá, y a la hora se cayó esa cuestión, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasó? Cuando vimos, eh, sí, Juan Pablo, no estoy seguro hablando del reajuste, el que tenga los datos lo puede colocar en el chat, por favor, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasó en este caso? Nosotros bueno, sí, nosotros, porque me incluyo, ¿verdad? Yo no lo programé, pero vamos, el equipo de desarrollo, no lo pensamos bien. Y cuando vimos, eh, todo se centró en el CPU 1. CPU 1 estaba hasta el 100%. Y los demás estaban como a un 0% por ahí. Clavado, clavado. ¿Y quién maneja ese paralelismo?
Los compiladores. Los compiladores o el lenguaje como tal tiene que tener la capacidad de manejar el paralelismo. Es decir, cuando ustedes crean un hilo en Java, no sé si han creado hilos en Java, pero cuando ustedes crean un hilo, a veces lo que hace, bueno, en su momento Java 6 intentaba venir y separarlos por hilos. Yo dejé de usar Java, por cierto, por si se preguntan, cuando fue Java 9, ¿verdad? Con Java 9 yo me despedí de Java y ya no lo volví a usar a nivel laboral, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué pasaba? Nosotros no manejamos los hilos, pero ¿qué pasa? No solo es decir new hilo o crear hilo y ya estuvo, o sea, hay un cálculo extremadamente complejo detrás de ese hilo. Y eso es paralelismo y ese es chance del compilador, ¿verdad? Entonces, yo no sé, bueno, ¿alguien aquí ya ha probado una Raspberry o han escuchado de la Raspberry? Eso se ve en Arqui 1. No sé si eh, ya han probado, han escuchado, ya les dio ganas de tener una Raspberry. Uno tiene una su época en la universidad que le da ganas de tener una Raspberry, al menos a mí me pasó. Eh, la Raspberry es una computadora chiquitita. Yo creo que aquí tengo la mía. La tengo como adorno ahora. Aquí está. Mira mi Raspberry. ¿No? La cámara, ahí está. No sé si está enfocando, pero este es mi Raspberry. Esta es Raspberry 2, la compré en el 2014, creo yo. La Raspberry es una compu pequeña. Y esta que tengo solo tiene un núcleo. Ah, no, 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 no. Esta ya tiene dos. Ah, ya ni me recuerdo. Eh, pero antes solo era un núcleo, así sencillísimo. Pero ahora estaba viendo yo la Raspberry 4, ya es quad-core, ya tiene cuatro núcleos. ¿Y qué creen? ¿Que funciona así de la nada y todo bien? ¿O quién creen que tiene el chance de venir y compilar esas aplicaciones y distribuirlos sobre los núcleos? ¿El compilador? El compilador, o sea, el diseño del compilador eh, tiene mucho que ver con el paralelismo. No mucho, tiene todo que ver con el paralelismo. Y ahí alguien comentó algo y vamos a tocarlo de una vez antes que se me olvide. Santiago, el kernel de Linux es un compilador, correcto. ¿Alguien sabe en qué está programado el kernel de Linux? ¿O Linux en qué está programado? En Unix o Mm, en Q o mm, algo. no, C, está en C. Está en C. Entonces, por si alguna vez les preguntan a ustedes, mira, ¿por qué C están, ustedes colocan top de lenguajes más usados en el año 2020, 2021, 2022? Eh, C mínimo está en el top 10, entre 10, 8, 5, dependiente de quién haga el top, C siempre está. Y ahora les respondo por qué. Porque el kernel de Linux está hecho en C. Y ahora les pregunto, ¿qué cosas no están hechas en Linux o basadas en Linux? Casi todo está hecho basado en Linux. Mac, esas son casacas, o sea, Mac es un Linux, ¿ya? Es Linux. Android está basado en Linux. El Internet de las cosas, Raspberry está basado en Linux. El tema de, bueno, ya en este caso, Arduino, pues no tiene un sistema operativo, pero sí tiene C, que está basado en Linux. Entonces, ¿por qué sigue siendo? Porque Linux siempre va a existir y por eso sigue siendo utilizado el lenguaje C. Pero al momento, al raíz de que sigue creciendo, como dijo aquí, creo que fue Santiago también, en la arquitectura, el momento en que crecen las arquitecturas, tiene que crecer también los compiladores, sí o sí. Pero al momento ya nos estamos separando y ahorita quería hablar del paralelismo, ¿verdad? Los celulares, o sea, yo pues ya tengo un par de recorrido en la vida
Y, y yo vi el boom de los smartphones. O sea, yo lo viví, o sea, yo estuve en la época cuando no había smartphones. Tal vez ustedes, tal vez es como decir, ala, ¿cómo es eso? O sea, yo lo viví, o sea, yo vi cuando salió el primer smartphone. Sí, o sea, yo vi cuando todos querían un BlackBerry. O sea, yo lo vi. Y créanme que los primeros smartphones, yo tengo un video, se los voy a buscar, cuando yo grabamos un proyecto de Orga con un smartphone que tenía una cámara horrible, horrible, no se mira nada, pero ahí está el video de un tanque nos pusieron a hacer en Marky, un tanque que tiraba pelotas de ping pong. Entonces, en Orga, no era Arki. Y era horrible. Y esos teléfonos eran un núcleo nada más. Ahora ustedes van a ver un teléfono, se andan peleando por quién tiene más núcleos, pues. Eso de tener más núcleos es paralelismo. Entonces, por ejemplo, tienen un teléfono octa-core de 8 núcleos y no crean ustedes que las aplicaciones, qué sé yo, Facebook, la aplicación móvil de Facebook, solo no va a aprovechar esos 8 núcleos, o puede que sí, puede que sea así, ¿va? Pero yo quiero creer que va a aprovechar los 8 núcleos. Entonces, el lenguaje en el cual va a estar, tiene que estar programado, tiene que tener la capacidad de venir y manejar ese paralelismo, ¿verdad? Bien, sigamos. Definitivamente, en el manejo de memoria, ¿verdad? Eso es por excelencia una de las aplicaciones de los compiladores. Ayer tocamos el tema del garbage collector de Java. Básicamente el garbage collector de Java es limpiar la memoria, pero también tiene mucho que ver el acceso a disco, el acceso a memoria, la caché y los registros. Esto de los registros son lo que se ve en Assembler. Caché, y esto es lo que se ve en el garbage collector. Y estas son mis entradas y salidas. O sea, es la memoria no volátil. Entonces, todo ese tema, ese manejo de estos periféricos, es chance de los compiladores. ¿Verdad? No crean que va a estar solo así de la nada. Ah, bueno, de la nada un nuevo periférico, conectarlo y ya va a funcionar. No, no es así. Tiene que tener una interacción, tiene que tener una interfaz que traduzca esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, yo no quiero imaginar qué tan duro fue pasar de 32 bits. Ahora creo que ya no existe equipos de 32 bits en el mercado. O tal vez sí, no sé. Y de 64. Yo usé equipo de 32 bits, ¿no? Eh, pero créanme, o sea, a veces se decía, bueno, esto solo corre en 64 o solo en 32. Pero ¿cómo es eso qué es eso de 32 y 64? ¿Qué hace la diferencia? Esto 32 y 64 bits hablan de los tamaños de los registros de la memoria. ¿Y quién maneja la memoria, señores? El compilador. El compilador maneja la memoria. Entonces, muchas aplicaciones, muchos lenguajes de programación y eh, muchos equipos se tuvieron que adaptar a manejar esos bits, ¿verdad? Ya se van a divertir en Archi 1. No sé si en Archi 1 todavía lo seguirán viendo, tal vez, bueno, no sin él, tal vez la carrera ha ido evolucionando, pero cuando yo lo llevé, manejábamos los bits, ¿verdad? Los mirábamos ahí los bits, ¿verdad? Y es 32, la diferencia, hay registros que no existen en 32 y sí existen en 64, ¿verdad? Básicamente, pues, es el manejo de los recursos como tal, es chance del compilador. Bien, entonces, aquí está lo que
A muchos nos gusta y muchos hemos desperdiciado nuestro dinero en este amiguito que está acá. Pero créanme, componente de procesamiento que sale al mercado, componente de procesamiento que tiene que tener su lenguaje. Y ese lenguaje no se hace gratis, no se hace solo. O sea, hay gente que lo hace. Vamos por la onceava generación, no, ya ni sé, ya ni estoy enterado de Cori. En términos de 10 años creo que ha salido un montón, ¿verdad? Pero no solo sacan por sacar. O sea, sacan y tienen que sacar paralelamente su lenguaje assembler. Sí o sí, sacan su lenguaje assembler, ¿verdad? Entonces, cuando sale un lenguaje, cuando sale un procesador, tengan que tener en cuenta ustedes que sale su lenguaje assembler, ¿verdad? No, no va a ser solo, ya estuvo, ya salió y qué bueno, va a jalar todo. No, trae su propio traductor, ¿verdad? Es por eso que a veces ustedes intentan, a veces instalar cuestiones muy antiguas, arquitecturas muy nuevas, no va a jalar, ¿verdad? No va a correr. O sea, ustedes intentan venir e instalar aplicaciones que están en Windows XP, ¿por qué corren en XP y en uno ahora Windows 11 no corre? Es cierto que el sistema operativo tiene que ver, pero el sistema operativo es la interfaz a la arquitectura, no es el fin, es la interfaz. Y es que la arquitectura ya es demasiado nueva para correr aplicaciones que están en una arquitectura o fueron pensados en una arquitectura muy antigua. Y este es con el tema del CPU. También lo mismo pasa con la GPU, la unidad gráfica de procesamiento. Eh, la GPU, créame mucha que antes estaba tan barata esas vainas, tan baratas, en serio, estaban bien baratas. Bueno, las GPU, y a eso voy, ¿verdad? Tienen su auge, por decirlo así, cuando viene y tiene explotó la inteligencia artificial. Cuando viene y nace, no nace, sino que ya existía, pero viene y tiene su boom, la inteligencia artificial, eh, las GPU vienen a apoyar en ese entrenamiento de redes neuronales, ¿verdad? Lo que hacen es volcar todo el procesamiento no en el CPU, sino que en la GPU. Entonces, esa traducción, esos lenguajes tienen que estar capacitados para aprovechar los recursos de GPU y no de CPU. ¿Y qué creen? ¿Se hace solo? No, definitivamente no. Son una aplicación de los compiladores. Y hay gente que, créanme, están estudiando cómo desviar ese poder de procesamiento a la GPU. Vienen los mineros, vienen las criptomonedas, tiene el boom de las criptomonedas y esta cuestión se dispara. Se dispara. Ya, ¿para qué? Ahora ya es hablar de una GPU, ya es hablar de cantidades exageradamente grandes de dinero que vale una GPU por lo mismo, ¿verdad? Existe una demanda brutal para minar, ¿verdad? Y las GPUs han ido creciendo, ¿verdad? Sí, con la caída del Bitcoin. Bueno, pero a la larga,
viene San Google, y Google está en todo que no sabemos hasta en qué está. Viene Google y saca al mercado, o él mismo desarrolla, mejor dicho, no es que saque el mercado porque esto no se puede comprar, pero él desarrolla su propia unidad de procesamiento para inteligencia artificial. Entonces, ustedes, bueno, Google ya todo es inteligencia artificial, ¿verdad? Ya sus mecanismos de venir y de anuncios que te dibujan tu perfil y todo, si esta persona es esto, esto, eso es inteligencia artificial, ¿verdad? Con base a todas las búsquedas que uno hace. Bien, eso ya no lo hace ni la CPU ni la GPU. Ellos desarrollan la TPU por ahí por el año 2015, 16 tal vez. ¿Y qué es TPU? TPU es TensorFlow Process Unit, ¿verdad? Es el procesamiento tensorial, ¿verdad? Por lo regular, los tensores son los que diseñan o son vectores en 8 dimensiones, 7 dimensiones. Vectores de 7 dimensiones o matrices de 7 dimensiones, si lo quieren ver así, que tienen todo el entrenamiento, ya sea de redes neuronales, de algoritmos de predicción y todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Entonces Google viene y desarrolla, dice, bueno, no, yo ya no quiero utilizar ni CPUs ni GPUs para mis redes neuronales. Yo voy a usar TPUs, voy a hacer mi propio procesador de inteligencia artificial. ¿Y qué creen? ¿Creen que los lenguajes de programación se van a quedar mandando todo para el CPU? No, se tienen que adaptar. Ahí es cuando nace Google, nace todas sus cuestiones de Google, porque Google quiere tener todo su monopolio en todo el tema de tecnología, ¿verdad? Entonces, al punto donde voy es que cuando crezca, cuando ustedes miren un, un nacimiento de o escuchen de una nueva arquitectura, hay gente haciendo compiladores en paleta. Por ejemplo, Mac y todo el tema de Apple ya migró, las Mac ya migraron ya no utilizan Intel, ¿verdad? En su momento utilizaron Intel, ahora usan el M1, ¿verdad? Si no estoy mal. Y eso también, créanme, tiene su grado de complejidad para poder venir y acoplar sus sistemas, los compiladores y todo, ¿verdad? Los celulares, como les digo, yo en cuestión de 15 años, yo nunca vi un smartphone a mis 15, 18 años y ahora disparado, ¿va? Sí, con Snapdragon, ¿va? O sea, aquí puse solo CPUs, GPU y TPU, pero están los de la Raspberry, ¿va? Son procesadores así chiquititos, pero que todos traen ya, o sea, no solo es venir y generar el chip y ya estuvo, y ya va a funcionar en una computadora. No, no es así. Ellos tienen su propio compilador a nivel de assembler, que va a ser el puente con todo lo que venga. Bien, y esto es lo que estábamos hablando la clase pasada, creo yo, ¿verdad? O antepasada. La traducción de lenguajes de alto nivel a alto nivel, ¿verdad? Y el caso más sonado para mí, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? No es que sea el único, es el de TypeScript. TypeScript vio una oportunidad que creo que sí, son tecnologías que aquí Diego dice cuando se combinaron GPU y CPU, los de AMD, el compilador sería más complicado. Sí, definitivamente. O sea, ahí el chance miren, cuando la arquitectura de la computadora tiene una modificación, créanme que los compiladores se tienen que adaptar o sea, tienen que hacer la adaptación. O sea, el chance de compilador es muy de bajo nivel también. Por eso va de la mano, ¿verdad? Ahí hay un chat, en el chat hay un mensaje de Carlos.
por favor, ahí hacerlos, tomar apunte de eso. Bien, entonces, ¿qué les estaba comentando? Ah, bueno, o sea, por ejemplo, antes no se podía poner un, tener dos tarjetas de video del diferente marca, ¿verdad? Tener una Nvidia y un AMD. O sea, ahí tuvo que haber una chance de compilación, ¿verdad? Para que se puedan comunicar. Ah, sí, definitivamente, tienes que tener en cuenta dónde lo vas a ejecutar, ¿verdad? Tal vez no decir, bueno, este va a correr un Intel, este en un AMD, pero sí saber qué arquitectura estás haciendo, en dónde estás, qué arquitectura tiene el servidor donde lo vas a montar, ¿verdad? Si tiene muchos núcleos, cómo aprovechar esos núcleos. Son temas son temas que el ingeniero ve, más no el programador. Entonces son temas que a veces la gente dice, yo lo he escuchado mucho con la gente que se ha salido de la carrera, ¿verdad? O sea, respeto a todas las personas y todo, ¿verdad? Pero hay gente que se sale de la carrera y se sale resentida. Y dicen, es que eso lo aprendes sacando certificaciones y todo. Excelente, está bien, aprendes a programar, aprendes a manejar nube y todo, pero estos temas de venir, es decir, bueno, ¿dónde estoy montando qué arquitectura de bajo nivel tiene mi servidor? ¿Será que mi sistema puede aprovechar al máximo? Esa capacidad es la capacidad del arquitecto y eso no cualquiera lo tiene. Es alguien que tiene una formación en ingeniería, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que en algún punto creo que todos pasamos por ser programadores, igual ustedes cuando empiecen a trabajar y los que ya estén trabajando, no me van a dejar mentir, o sea, el primer chance es programador, pero no nos quedamos ahí, o sea, siempre vamos a ver mucho más allá. Bien, entonces, donde iba es que JavaScript no es tipado, es débilmente tipado. ¿Sí? Su tipificación es débil, es decir, puedo declarar variables y todo, hacer lo que yo quiera. Entonces vino alguien, bueno, y Node.js es basado en JavaScript, no tiene tipificación. Vino alguien llamado Microsoft y dijo, ¿qué pasaría si JavaScript tuviera una tipificación? ¿Y qué creen? Le pusieron tipificación, hicieron un compilador que este compilador lo único que hace es que como salida tiene un JavaScript, es decir, pasa de TypeScript a JavaScript, o sea, no es que genere código de bajo nivel, no, solo pasa, solo el programador hace la aplicación con un JavaScript tipado o semitipado, porque todavía se pueden hacer ahí varias chucadas ahí con TypeScript, pero ya es un poco más tipado. Y el compilador de TypeScript lo único que hace es que agarra ese TypeScript y genera el JavaScript. Es decir, nunca baja de nivel, ¿verdad? Entonces, otro caso de esto es C++. C++ que incluyó las clases, ¿sí? Entonces, el compilador de C++ es un poco más interesante porque tiene como que hacer un pivote con C para bajar al ejecutable o a un binario, ¿sí? Todo lo que ustedes han escuchado a veces con Borland C, ¿qué otros hay de C? Ya ni me recuerdo, Borland C, está Objective-C, un montón de cuestiones, alteraciones de C, es lo que hacen es darle una cara diferente a C, pero en realidad sigue siendo C. Entonces sus compiladores son como que venir y un poco más robustos. Y es a la larga la aplicación por excelencia. La aplicación por excelencia es la generación de lenguajes.
ingeniero, pero es que los que generan lenguajes es muy poca gente, créanme que no. Eh, no es que no es, no, o sea, no hay gente, no es muy poca gente, es mucha gente, créanme, que generan aplicaciones o generan y aplican los compiladores. Con respecto, con el permiso bueno, y con esto terminamos al fin esta presentación. Voy a dejar de compartir, pero voy a seguir hablando. Ahorita voy a proyectar la siguiente presentación. Con el permiso de Víctor Orozco, ¿verdad? Víctor es un par de lunas más antes que yo, ¿verdad? Un par de carnets más antes que yo. Pero Víctor, para el que no lo conoce, Víctor Orozco es alguien que se ha metido en el mundo de Java así brutal, ¿va? O sea, que el Java es su vida profesional, ¿verdad? Y Víctor, pues en su momento se metió tanto en el tema de Java que sugirió parches a Java. Es decir, bueno, yo encontré este error y eh, aquí el compilador de Java te está teniendo un error. Yo subo el parche y la comunidad Java, que es los de Oracle Systems, perdón, son Microsystems, vienen y te evalúan el tema y bueno, sí, esta persona tiene razón, aquí metimos las patas y lo vamos a incluir en la siguiente versión de Java. Eso hizo Víctor y aparte pues también fundar la comunidad Java más grande de Centroamérica, la Java Guatemala, el Guateyú, que le llaman. Y bueno, lo premian con el Java Champion, ¿verdad? Víctor es Java Champion, orgullosamente San Carlos es un Java Champion. Existen menos de 300 Java Champion en el mundo, o sea, hay países que no tienen Java Champion. En Centroamérica hay dos y los dos son de Guatemala y los dos salieron de San Carlos, orgullosamente, ¿verdad? De ahí en los otros países no hay Java Champion. Y, y aquel lo hizo porque tiene una formación y a aquel le gusta, o sea, yo he hablado con aquel. No somos carnets iguales, ¿verdad? Aquel es carnet más antiguo que yo, como 5 años antes, 5 o 6 años antes que yo, ¿verdad? Eh, pero sí, nos relacionamos ahí con un tema yo empecé a dar charlas en el Java Day, antes se llamaba Java Day, ahora Java One, creo que se llama, Java One Guatemala, algo así. Di charlas en Java Day en el 2015 y pues ahí lo conocí y ahí me contó toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, aquí hay alguien que me diga que compiladores no se utiliza, quitó, o sea, no es así, ¿verdad? Sí se utiliza, sí tiene mucho campo, eh, e incluso hay un proyecto, se llama GraalVM, ¿verdad? GraalVM no es más que un proyecto de código abierto de Java que viene y recluta a gente que se dedique al estudio de los compiladores y te pueden llevar a otros países a hablar o trabajar en compiladores, ¿verdad? Aquí lo voy a presentar. Y que si hay tanto campo en los compiladores, ¿qué hace usted dando clases? Me van a decir alguien. Eh, es cierto, hay gente que se puede ir aquí a otros países a dedicarse a los compiladores, pero alguien también se tiene que quedar acá fomentando la ciencia, ¿verdad? Y pues esa es mi pasión, ¿verdad? Porque conozco mucha gente que, no solo en el rama de ciencias de la computación, más gente en otras ramas, que se han ido y ya no regresan y se olvidan del país y solo dan una que otra charla, pero a la larga, pues miren muchachos, o sea, cuántas charlas con la virtualidad, cuántas charlas de ciencia no hemos visto, ¿verdad? Y no necesariamente guatemaltecos, entonces, ¿cuál es el aporte al país? Pues entonces, pues a mí me gusta hablar mucho
de ciencia y todo, y pues crear nuestros propios científicos desde pequeños, ¿verdad? En este caso, pues ustedes, este es Graal. Acá en Graal, ustedes hay una, creo que no sé dónde está. Graal. Hay un programa de Graal que es el tema de las becas. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, vamos a buscar. Aquí está el Graal, compilador de Graal. No. Lo cierto es que eso ya se me fue. Creo que Campus, yo no sé qué Campus. Campus de Graal. Que es una oferta que siempre está abierta todos los años. No, no está aquí. Bueno, no lo encuentro. Cuando lo encuentro se los paso. Dice, bueno, ¿quieres formar parte del grupo de Graal, que es una plataforma de Java? Entonces puedes aplicar a esto. ¿Quieres dedicarte a la investigación de compiladores? Aquí puedes aplicar, sube tu perfil y puedes irte a los países, ya sea, ahí tienen laboratorios en Estados Unidos, en Corea del Sur, tienen laboratorios en Europa y varias cuestiones así, ¿verdad? Entonces, alguien puede hacer una aportación a los compiladores y dedicarse a eso, ¿verdad? Hay un sinfín, hay un sinfín de cuestiones, hay mucha gente generando temas de compiladores. Sí, pues como, por ejemplo, como les dije aquella vez, ¿verdad? El anuncio de, de trabajo de Netflix, que decía, bueno, se necesita gente que venga a modificar el compilador de los lenguajes que utiliza Netflix, ¿va? Así de sencillo tu oferta laboral para un ingeniero de software, ¿va? A cambio, acá en Guatemala se le llama ingeniería de software al que anda ahí haciendo páginas web, ¿verdad? Entonces, es un poquito complicado, pero creo que a nivel mundial o a nivel globalizado, el tema de la ingeniería de software está muy de la mano o va de muy de la mano con los compiladores, ¿verdad? Y hay un gran mundo por explorar. Y bien, ya mucha casaca, sigamos. Bien, ya hablamos un poco del preámbulo, de los compiladores en que se aplican, cosas así, ¿verdad? Ya estas dos sesiones y parte de la tercera sesión han sido sesiones muy, así muy fresh, solo es para ahí, animarlos y que no le tengamos miedo a este curso, a esta rama a esta línea de cursos, ¿verdad? Pero ahorita ya vamos a empezar ya de lleno. Con esto cerramos el capítulo número 1 del libro, ¿verdad? El libro de compiladores ya lo subí a la web y así que ya lo pueden consultar. Bien, vamos a empezar ya de lleno con la jerarquía de Chomsky. Este señor es de todo menos alguien que se dedique a las ciencias de la computación, ¿verdad? Noam Chomsky es un filósofo, es un lingüista, creo que incluso hasta político. Qué bueno, el hecho de que sea lingüista, él viene y, y crea una jerarquía de los lenguajes. Y a la larga ese tema se queda aplicado también a los lenguajes de programación y se denomina la jerarquía de Chomsky. Chomsky ya está viejito, ya tiene sus 80 y algo, entonces ya está viejo. Entonces, ¿qué es la jerarquía de Chomsky? Es una clasificación jerárquica de los lenguajes formales, ¿verdad? En ocasiones se comenta que buscas la separación de los lenguajes naturales a los lenguajes de máquina. ¿Valdrá la pena una licenciatura para ser lingüista? Para empezar, no sé si habrá aquí en Guatemala, pero la verdad no sé. Sí, en USAC, la verdad no lo sé. Te estaría mintiendo. Si vale la pena o no. No sé dónde puede trabajar, porque a la larga, pues en Guatemala
si existiera la ciencia, estuviera la ciencia bien desarrollada, primero que nada yo sería el primero a estar trabajando en eso. Y segundo, pues el hecho que, que estemos tengamos una cultura de cero ciencia en Guatemala, nos limita demasiado. Créanme que demasiado nos limita. No se imaginen las puertas que nos cierran no confiar en la ciencia. Entonces, como no hay ciencia, no hay una industria de la ciencia, entonces tenemos que irnos a los trabajos normales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Que a mí me fascina la ciencia, eh, me fascina mucho. Si yo fuera feliz trabajando en un centro de investigaciones, estudiando criptografía, que ese es mi, mi fuerte, pero no hay. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues yo trabajo como un encargado de un área de desarrollo de software, liderando. O sea, tengo un área industrial donde eh, ejercer, pero en el caso de un lingüista, no lo ubico dónde podría venir y trabajar de ese tema. Ahí dice, pero el trabajo que se encuentra solo es de traductor o intérprete. Sí, o sea, ese es el tema. O sea, tristemente, o sea, si tuviéramos las opciones de temas de investigación, si vos venís, Estuardo, venís y estudias eso, lingüista, y yo estoy en un equipo de desarrollo de compiladores para computadoras cuánticas, créeme que yo soy el primero en jalarte, va a venir, fíjate que necesito un lenguaje y necesito que lo investigues y todo, pero esas oportunidades se nos cierran por no creer en la ciencia y tener carreras muy orientadas a la industria y que se esfuerzan para dar mano de obra, ¿verdad? Ese es el problema, que muchas veces nuestras carreras se esfuerzan mucho por dar mano de obra. Y no solo es dar mano de obra, pues, o sea, ustedes ven el perfil en todas las universidades, los perfiles de egreso, y todos dicen, puede trabajar aquí, puede trabajar acá, puede trabajar aquí, o sea, todos se esfuerzan por dar mano de obra, pero jamás alguien, una carrera que dice, esta persona puede ir a liderar un equipo de investigación, ¿no? ¿Qué nivel diría uno? Pero bueno, eh, sigamos. ¿Bien? Bueno, igual si ustedes quieren ahí, pero por eso me gusta mucho más las escuelas de vacaciones, porque creo que siento que puedo hablar un poquito más, ¿verdad? Y contar estas experiencias y todo lo que yo he visto. En semestre es un poquito más complicado porque para empezar tengo tiempo limitado y estoy en mi lugar de trabajo, entonces es un poquito más incómodo venir y desatarse un poco cuando tengo al equipo a la par eh, ahí a la par mía, ¿verdad? Entonces es un poquito más complicado. Bien, entonces, básicamente se dice entre bambalinas, nunca lo dijo Noam Chomsky como tal, pero lo que busca es la separación de venir y valga la redundancia, separar el lenguaje natural al lenguaje máquina, es decir, el lenguaje que hablamos versus un lenguaje máquina, ¿verdad? Hacer una separación. Bien, se basa en el término de gramática formal. Bueno, entonces, ¿cómo hace o cómo vino Noam Chomsky y generó la jerarquía o su jerarquía? Bueno, como él es lingüista, vino y genera las gramáticas formales. ¿Y qué es una gramática? Ya vamos a estudiar eso en el finalizar el curso, pero pues para empezar, una gramática es un conjunto de reglas y definiciones. Y me gusta mucho esto, conjunto de reglas. O sea, él me indica cómo se debe de comportar el lenguaje. Mientras menos reglas tenga el lenguaje, más expresivo será. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿quién tiene más reglas? ¿Un lenguaje de programación como Java o la lengua humana? El español. Digamos el español. ¿Quién tiene más reglas? ¿Java o el español? Daniel Alexander dice Java, Santiago Java. Correcto, es Java. Java tiene más reglas. ¿Por qué? Si ustedes ponen if x igual a 10, está bien, y bla, bla, bla.
Pero si ustedes ponen if x igual 10 igual, paréntesis que ahora paréntesis que cero, esto está mal, o sea, según la gramática. Pero ustedes en el español ponen hola, ¿cómo estás? Y ponen ¿cómo estás? Hola. A la larga, pues me dice lo mismo, me está saludando y me está preguntando cómo está. Bueno, no se mira mis letras, pero bueno, o sea, me da lo mismo. Entonces el español es mucho más expresivo porque tiene menos reglas. ¿Verdad? Recordemos cuando éramos niños, va sujeto, predicado, pero el sujeto puede estar al final, puede estar al inicio, puedo tener dos sujetos, un montón, ¿verdad? Puedo venir y decir, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Eh, Hola, ¿cómo estás? Hay miles de formas para decir muchas cuestiones. Mientras que Java, me gusta el ejemplo de Java porque Java es uno de los lenguajes que tiene más reglas. Es uno de los lenguajes que son fuertísimamente tipados, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho el ejemplo ya. Por eso Python es más fácil, correcto, ¿verdad? Cuando los lenguajes empiezan a perder su tipificación, el humano lo empieza a entender mejor. ¿Por qué? Porque, ay, se me pierde el nombre. ¿Dónde está? Aquí está. Porque es más expresivo. Mientras menos reglas, más expresivo. Se acerca más a lo que nosotros hablamos, ¿verdad? ¿Y por qué nunca se ha creado un lenguaje basado en el español? Eh, ¿Saben por qué nunca se ha basado? Nunca se ha creado un lenguaje basado en el español. Porque la ciencia habla en inglés. Y los lenguajes de programación son productos científicos. No crean que es alguien que se levantó el día de hoy. Ah, quiero hacer un lenguaje. No, o sea, son productos de estudios científicos. Y la ciencia habla en inglés. O sea, esa es la realidad. Eh, Ustedes ven, bueno, espero que algún día, yo siempre este es mi sueño, espero que algún día de mis alumnos, de todos los que he tenido, más de alguien se anime a estudiar hasta un doctorado, ¿verdad? Que es el doctorado, la ingeniería egresa profesionales, la maestría egresa especialistas y el doctorado egresa investigadores. Así es la línea, ¿verdad? Ingeniería profesionales, maestría especialistas y doctorados investigadores, ¿verdad? Entonces, cuando se estudia un doctorado y se está platicando el tema de toda la investigación doctoral, se tiene que leer mucha ciencia. Y miren, créanme que yo me he topado con investigaciones que vienen de Egipto y están en inglés, que vienen de Taiwán y están en inglés, que vienen de China que están en inglés, que vienen de Corea del Sur están en inglés, que vienen de Alemania y están en inglés. Todo se escribe en inglés. Entonces, ¿por qué no se escribe un lenguaje de programación basado en el español? Pues va a tener un fracaso total, ¿verdad? O sea, créanme que todos los lenguajes de programación se basan pues las ciencias se basan en el inglés y por ende los productos son en inglés, ¿verdad? Sí, eso es cierto, ¿verdad? Son gente, otro caso de esto de que alguien se levantó y dice, estoy harto de una herramienta, fue Linus Torvalds, ¿verdad? Linus Torvalds vino y un día se levantó y dijo, estoy harto de Subversion, estoy harto de Subversion, voy a hacer Git. Y Linus Torvalds se puso a programar Git porque él quería su propio controlador de versiones, ¿verdad? Por eso nació Git. Fue que Linus Torvalds un día se hartó de Subversion, ¿verdad? Santiago dice, además las gramáticas son más complejas. Sí, mientras vamos haciendo, ojo, mucho ojo, que tenga menos reglas no significa que sea menos difícil la gramática.
es más compleja. Es más compleja la gramática. Gracias, Santiago, por la aportación. Es más compleja la gramática, ¿verdad? Bien. Básicamente tenemos así lenguajes regulares. Tenemos en nuestra primera jerarquía. ¿Quién está en los lenguajes regulares? Su nombre, su propio nombre lo indica mucho. Las expresiones regulares o el análisis léxico. ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando de análisis léxico, vamos a estar tocando nosotros implícitamente, ¿verdad? Ya no voy a estar diciendo, este es un lenguaje regular, no. O sea, cuando vamos a estar hablando de expresiones regulares, de lenguajes regulares, vamos a estar hablando de análisis léxico, ¿verdad? Pasamos nosotros al lenguaje de libres de contexto. ¿Quiénes entran aquí? El análisis sintáctico. Entonces, las gramáticas que vamos a ver al fin del curso y las que se utilizan en compiladores 1 y 2 son libres del contexto. Y esos son gramáticas que sirven para el análisis sintáctico y todo el pivote. Recordemos nuestras fases del compilador. La salida del sintáctico se usa en el semántico y la salida del semántico ya es un árbol validado, pero sigue siendo análisis sintáctico, es decir, sigue se basando en una gramática libre del contexto. Ya pasamos a generación de código y ya nos olvidamos. Entonces, hasta acá llegan los lenguajes de programación. ¿Sí? Los lenguajes de programación utilizan dos tipos de gramáticas. Lenguajes regulares y libres de contexto. Ningún lenguaje de programación utiliza otro tipo de gramática, ¿verdad? Entonces aquí es cuando empezamos a tener sentido de lo que dice la gente, que es separar el lenguaje natural del lenguaje máquina. Bien. Entonces vienen acá y en el tercer nivel vienen los lenguajes sensibles al contexto. Yo, la verdad, no soy lingüista y no he estudiado a profundidad este tipo de gramáticas o este tipo de lenguajes, pero yo me atrevo a decir que son los lenguajes naturales que son bien cerrados. Posiblemente podríamos enumerar el lenguaje al inglés o al alemán, ¿verdad? Que son lenguajes que si uno cambia un sentido o una orden de palabras ya no dice lo mismo. Ya no, ya ni tiene sentido, ¿verdad? Yo me atrevería a decir eso, ¿verdad? Que esos son los sensibles al contexto. Sería de invitar algún día o platicar con un lingüista y que nos explique, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Y al final tenemos los recursivamente enumerables. Yo pondría aquí al español. Español puedes ponerlo de cabeza, de al revés, y aunque ya no diga lo mismo, pero va a seguir diciendo algo, ¿verdad? Va a seguir diciendo algo. O sea, aquí podemos poner las cosas al revés y todo, y incluso todavía en el inglés, las expresiones así informales o los dichos tienen como que, como que una regla, hay como reglas para eso. Pero aquí en Guatemala decimos, puchi, o en el español, se puso color de hormiga, o sea, y eso tiene sentido, o sea, ¿qué es eso? Dice alguien, alguien que viene de otro lenguaje natural, por ejemplo el inglés, no existen esas expresiones. Sí existen modismos, pero respetan una regla, ¿verdad? Pero aquí nosotros venimos y en Guatemala o en el español, mejor dicho, de todo se puede decir, ¿verdad? Entonces, es lo que dice Santiago nuevamente. Son más complejos. Imagínense hacer una gramática del español complejísima, ¿verdad? Miremos esta jerarquía.
Bien. Primero que nada tenemos los lenguajes. Primero aquí está el lenguaje regular, el R, o sea, lenguaje regular. Tenemos nuestro lenguaje regular y el autómata con el que nosotros lo modelamos es con el autómata finito, ¿sí? Recordemos que el autómata finito es lo que vamos a estar viendo en lenguajes, los autómatas finitos, ¿sí? ¿Cuáles, cómo son sus reglas gramaticales? Solo son dos. O A produce A, B mayúscula, o A produce A minúscula. Donde A es un terminal, ya lo vamos a ver, no nos preocupemos si no entendemos un poco los conceptos, donde A mayúscula son no terminales, B mayúscula es un no terminal y A minúscula es un terminal. Entonces, solamente esta forma puedo tener. Bien, luego venimos con los lenguajes libres del contexto. Y esos se generan con el autómata de pila. Pero mucho ojo. Hablar de análisis sintáctico es decir que todos los métodos de análisis sintáctico son autómatas de pila. Pero no nos referimos al autómata de pila que se mira comúnmente en lenguajes. Ese únicamente es un autómata chiquito, así bien chiquitito. Sirve para venir y, si quieren ver así, darle la introducción al análisis sintáctico, pero no quiere decir que ese es el que se utilice para un lenguaje de programación. Para los lenguajes de programación sí existen técnicas ya serias que generan un autómata de pila, ¿verdad? Como que por decirlo así, los hermanos mayores del autómata que miramos en lenguajes, ¿verdad? Que son los autómatas de pila. Y si se dan cuenta, la forma de la gramática ya cambia. Ya me indica que es un A produce gamma. ¿Sí? ¿Qué es A? A vuelve a ser un no terminal. Pero ¿quién es gamma? Gamma pertenece a todo un conjunto de A mayúscula unión A minúscula con una cerradura de Kleene, ¿verdad? Básicamente esa es la definición de gamma. Es decir, puedo tener una producción así. A produce A, B, C, D mayúscula, E, F minúscula, G minúscula, así sucesivamente. Por eso está aquí que gamma pertenece a unión A minúscula con todo eso cerradura de Kleene, ¿verdad? Porque incluso puedo tener A produce vacío, ¿verdad? Ya vamos, no es necesario que aquí tengamos una comprensión exacta de todo esto, pero si quiero que lo miremos, ¿verdad? Luego vienen los sensibles al contexto. Yo les estaría mintiendo si sé qué significa este sistema, este autómata. La verdad, no lo sé. Bien, pero la gramática, si se dan cuenta, sigue una regla. Alfa, A mayúscula, beta, puede producir alfa, gamma, beta. Donde alfa, gamma y beta pertenecen al conjunto de A unión A minúscula con una cerradura de Kleene. Básicamente es lo mismo, solo que pueden venir en una regla muy específica. ¿Cuál es esa regla? Que primero viene alfa, después viene obligatoriamente un no terminal y posteriormente cierro con beta, ¿verdad? Entonces, básicamente ya va perdiendo un poco las reglas, ya tienen reglas más complejas, ¿verdad? No estoy seguro, la verdad, qué lenguaje puedo modelar con este tipo de gramáticas. Bien, seguimos. Y tenemos
el último, que es el lenguaje recursivamente numerable. Y este es el autómata, la máquina de Turing. ¿Alguien ya vio la película de Código Enigma o Código Enigma creo que se llama, una traducción al español, ¿verdad? Y la máquina de este autómata tiene el nombre de, porque fue la máquina que desarrolló Alan Turing, ¿verdad? El padre de la computación y de la criptografía. Por eso es que la criptografía va muy de la mano de los compiladores. A mí me fascina la criptografía. A mí ese es, como ya les he dicho miles de veces, creo yo, esa es mi área de expertise, es todo lo criptográfico. Y este autómata es el que ya descifra y modela lenguajes naturales, ¿verdad? Y si se dan cuenta, tengo un alfa, produce beta. Entonces puedo tener A, B, C, D minúscula, H, produce, y así sucesivamente un A, H, J, K, y así sucesivamente, un montón, ¿verdad? Con el autómata de la máquina de Turing. Y si se dan cuenta, ya podemos casar nosotros la película con la jerarquía de Chomsky. ¿Por qué? Porque es lo que descifraba o qué es lo que compilaba la máquina de Turing. Lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, imagínense, Alan Turing lo que hizo a la larga fue un compilador del lenguaje natural. Tenía una entrada y tenía una salida. Equivalente. Recordemos, esa es la forma, esa es la definición de compilador. Tener una entrada y generar una salida equivalente. Entonces, básicamente lo que hizo Alan Turing fue un tremendo compilador. Un compilador del lenguaje natural. Y nosotros ahorita estamos viendo un compilador de autómata, que es el más chiquito, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo se ha ido desarrollando, ¿verdad? Todo este tipo de estudio. Bien, dudas hasta acá con el tema de la jerarquía de Chomsky. ¿Alguien Por el tiene momento duda? todo claro, muchas ¿Está gracias. bien, Pablo? Ah, sí, los recursos de ese entonces tenía que quedarse ahí compilando y un montón de tiempo, ¿verdad? Recursos limitados, procesos lentos, ¿verdad? Y ahora tenemos recursos ilimitados y es irónico, pero seguimos teniendo procesos lentos, ¿verdad? Bien, entonces, todo esto cae para ya hablar de nuestra primera fase del compilador. Y es con lo que nos vamos a estar divirtiendo todo este tema, todo este tiempo, este mes. El análisis léxico, ¿verdad? Platicamos que el análisis léxico es aquel que, que valida que los caracteres pertenezcan al lenguaje o que mi entrada pertenezca al lenguaje. Comúnmente se le denomina escáner. O sea, ustedes han escuchado el término, hay que escanear eso, o sea, hay que escanear la entrada. O sea, el escáner es el análisis léxico, ¿verdad? Bien, su función principal es leer los caracteres de la entrada, ojo, del programa fuente. Es decir, ustedes ven sus proyectos de Progress y todo, y ven el código, esa es la entrada del escáner. Los agrupa en lexemas para producir una salida, perdón, para producir como salida una secuencia de tokens. Mucho ojo, lexema no es igual a token, ¿sí? Básicamente el proceso del escáner es venir, leer en la entrada, agruparlo en lexemas y si ese lexema pertenece a un patrón, genera el token y lo va encolando o lo va metiendo a la lista de tokens. Por eso la estructura, la salida del escáner o del análisis léxico es una estructura de datos lineal, ¿verdad? Porque aquí tengo token 1,
luego viene el token 2, luego viene el token 3 y sucesivamente. Lo voy secuenciando según viene. Por eso es lineal la estructura o la salida del análisis léxico. Bien. Hay una como una especie de una especie de cuestionamiento así bien puntual. Una pregunta ahí capciosa. A veces les llegan a preguntar, ¿el compilador tiene un comportamiento lineal? Es decir, termina el análisis léxico y sigue el sintáctico, termina el sintáctico, sigue el semántico. Puede ser, pero también se puede comunicar de manera cíclica, ¿verdad? ¿Cómo así? En lo que voy leyendo, yo léxicamente le paso el token al análisis sintáctico, el sintáctico ya lo tiene y el sintáctico ya lo aceptó el primer token, pide al análisis léxico el siguiente, el análisis léxico lo lee, así sucesivamente. Puede ser cíclica, puede ser colaborativa. Si me preguntan a mí me gusta más que sea lineal, pero esa es mi perspectiva, pero el que no lo haga lineal y lo haga cíclico, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. No pueden hacer cíclicos, ¿verdad? Bien, para hablar de temas, para hablar el tema de análisis léxico, tenemos que tener claro, perdón, ya estoy un poco cansado, la verdad. Bien, eh, tenemos que tener tres conceptos claros a nivel de análisis léxico. ¿Cuáles son esos? Token, patrón y lexema. ¿Sí? Son tres conceptos que gobiernan el análisis léxico. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay que saber diferenciar. No son lo mismo y cada quien cumple una función determinada en el análisis léxico. Bien, y con eso concluimos nuestra clase del día de hoy. El día lunes empezamos a introducir ya los temas de token, lexema y patrón, y hablar un poco de centinelas y buffers para empezar expresiones regulares y diarias. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda con todo este preámbulo? Básicamente fueron tres clases de dar una vista previa de todos los compiladores, agarrarlo tranquilo, no meter tanto el acelerador, sino que ya la otra semana ya vamos a empezar de lleno con el análisis léxico. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien se queda con alguna duda? ¿Comentarios? ¿No le quedó claro? La jerarquía de Chomsky la vamos a ver. Sí, definitivamente cuando miremos el tema de expresiones regulares, pero más que todo en gramáticas, ¿verdad? Aquí tampoco vamos a escribir tremendas gramáticas, eso ya es en Compium, pero sí vamos a estudiarlo, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cuándo es el primer parcial? El primer parcial está para el otro viernes, ¿verdad? Viernes, ya no sé qué fecha es, pero es el otro viernes, ¿verdad? Parcial fácil, ¿verdad? Va a tener mucha teoría y análisis léxico básico, ¿verdad? Tal vez subconjuntos, sí, mucho. Thompson y subconjuntos, ¿verdad? Eh, bien, ¿no tienen ninguna otra duda? Todo claro, Inge, muchas gracias. ¿Por qué no se menciona la jerarquía de Chomsky en el libro? La verdad que no es necesario porque puedes prescindir o no puedes tener en cuenta la jerarquía sin para estudiar compiladores. A la larga, que te digan de dónde nace la jerarquía o por qué, no es necesario. Aparte que creo que la jerarquía de Chomsky
se crea paralelamente al libro. Entonces, la versión número 1 del libro salió paralela a la jerarquía, creo yo. Y luego después ya no lo vieron necesario. A mí sí me gustaría que lo tuviera, la verdad. O sea, es interesante ver y de asociar cómo están todos esos temas. Pero la jerarquía del libro lo omite, y que lo omita no significa que esté mal, ¿verdad? Simplemente, pues, a mi criterio, pues, y a mi experiencia, pues, creo que le da mucho valor, ¿verdad? Estudiar la jerarquía, pero pues el libro lo omite. Interesante pregunta. ¿Alguien más necesita y tiene algún tema, platicar algún tema teórico de lenguajes, de todo esto que platicamos en estas 3 sesiones así introductorias, ¿verdad? Me gustó cómo quedó esta escuela de ocasiones, porque tiene estos 3 días que tuvimos aquí como que de ganancia, ¿verdad? Pero no sé, ¿alguien más tiene alguna duda? Entonces, si no tienen dudas, el lunes se les publica el proyecto, solo se les está haciendo unas afinaciones y vamos a descansar, ¿verdad? Porque creo que fue una semana muy larga, ¿verdad? Entonces, nos vemos el día lunes, ya de lleno con el análisis léxico, de lleno con las expresiones